Bien, voy a terminar esta parte. Bueno, más o menos lo último que hicimos es mecánica de fluidos. Habíamos visto un problema de presión por profundidad. Y bueno, acá tenemos la fórmula general, ¿no? La presión en el fondo, en esta parte, es la presión en la superficie más la columna de líquido, ¿no? Muy bien. Entonces habíamos visto un problema de ella la presión en Huancayo, ¿no? Que está a 3020 metros sobre el nivel del mar. Muy bien, esto ya lo habíamos visto. Se supone que la superficie está a una presión de 101 kilopascal, pero a 320 metros, ¿cuál va a ser la presión? Eso queremos hallar, ¿no? Tenemos que, bueno, que considerar que el aire es un fluido, tiene una densidad de 1.225, ¿no? Bien, entonces acá hice mejor un grafiquito para que se entienda mejor. No, acá está arriba Huancayo, sería como la presión externa, ¿no? Y abajo está pues el mar, ¿no? La presión del mar. Entonces la presión de abajo, la presión del mar, tiene que ser igual, ¿no? A la presión externa más la columna de aire, ¿no? De 320 metros, ¿no? Eso es algo lógico, ¿no? Lo de abajo tiene que ser igual a lo de arriba. Bien, entonces, la presión en el mar sabemos que es 101.3 kilopascal. Esto va a ser igual a la presión externa, digamos arriba, en Huancayo, más la columna de aire, ¿no? La columna de aire. La columna de aire es un fluido, entonces su presión es densidad gravedad por su altura, ¿no? Bueno, reemplazamos los datos. La densidad 1.225, la gravedad 9,8, la altura 320 metros, ¿no? Entonces, si se reemplaza todo, pues se puede hallar la presión en Huancayo, ¿no? Muy bien. Habíamos visto el último tema, que es la mecánica de fluidos, el principio de Pascal, ¿no? Habíamos mencionado ya que tenemos una especie de tubería, ¿no? Un extremo es abierto, pero tiene un área más pequeña, y el otro extremo del tubo tiene un área mayor. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Va a funcionar aquí el principio Pascal, ¿no? Que significa que la fuerza en un extremo dividida entre el área tiene que ser igual a la fuerza en el otro extremo dividida entre su área, ¿no? Y así es el principio de Pascal, ¿no? Bueno, entonces vamos a aplicarlo, ¿no? A un problema. Esto se llama prensa hidráulica, ¿no? Es es un dispositivo para poder elevar un carro, ¿no? Un objeto pesado. Y bueno, es lo mismo, ¿no? Sería esto una tubería. Claro que es una tubería resistente, ¿no? De acero, tal vez, de paredes gruesas, pero igual es una tubería, ¿no? En un extremo abierto, el otro extremo también. Claro, en el otro extremo está, digamos, con un pistón variable, ¿no? Con una plataforma variable, un pistón variable, que se puede elevar, ¿no?
Bien, entonces se tienen los símbolos de la presa hidráulica en la figura, ¿no? Me dicen que un extremo tiene área 0,02 y el otro extremo 1,2. Entonces, ¿no? Dicen que el extremo pequeño va a descender, ¿no? El nivel del líquido aquí va a descender a una velocidad de 4 metros por segundo. Y me están pidiendo que calcule la fuerza a la que podemos elevar este auto, ¿no? O sea, el otro extremo, qué fuerza se está produciendo, ¿no? Si se aplica una fuerza F1 de 784 newton, ¿no? Aplico una fuerza aquí, quiero saber qué fuerza hay en el otro extremo. También me piden la velocidad con que se eleva el otro extremo, ¿no? Con que el líquido se eleva en el otro extremo. Bien, veamos. Lo primero que voy a aplicar es obviamente el principio de Pascal, ¿no? Entonces hago las sustituciones nada más, ¿no? Tengo la fuerza 1, fuerza 2, me dan las áreas y también me dan la fuerza F1, ¿no? Entonces ya tengo todo, puedo hallar F2, ¿no? Puedo hallar F2. ¿Cuánto va a valer F2? Bueno, sale 47 kilonewton, ¿no? Bien, eso es simple, ¿no? Sustitución directa. Ahora, me están pidiendo la velocidad en el otro extremo del tubo. ¿Cómo voy a calcular eso? Bueno, lo que yo podría hacer es recordar un principio básico, ¿no? ¿Qué dice este principio? Pues todo lo que entra tiene que salir, ¿no? ¿A qué me refiero con esta frase? Si aquí entra una cantidad M1 de masa, ¿no? Tiene que salir una cantidad M1 de masa también. O sea, digamos, está entrando 1 kilo a esta tubería, 1 kilo de agua, está entrando, ¿no? Y igual va a salir 1 kilo de agua, ¿no? O sea, la masa se conserva, ¿no? Todos nosotros sabemos eso, ¿no? Que la masa se tiene que conservar. Si entra en un proceso, tantos litros, ¿no? Entró y tantos litros tiene que salir, ¿no? La masa tiene que conservarse. Entonces uno puede decir, claro, la masa M1 fue lo que entró y por el otro extremo salió una masa M2. Entonces, dentro de un mismo intervalo de tiempo, digamos un segundo, en un segundo aquí entró 1 kilo. Y por acá, en un segundo, ¿cuánto salió? También tiene que salir 1 kilo de agua, ¿no? Entonces, la masa en un intervalo de tiempo fijo tiene que ser la misma, ¿no? M1 tiene que ser igual a M2. Pero ¿cómo voy a calcular esa masa? Pues yo sé que es un líquido, la masa de un líquido, entonces yo puedo usar la fórmula de densidad, ¿no? Como yo sé que densidad es masa por volumen, masa sobre volumen, pues de ahí yo puedo obtener que masa es densidad por volumen, ¿no? Acá le he puesto un diferencial de volumen porque es un pequeño volumen que está entrando, ¿no? Una pequeña masa que está entrando en un intervalo de tiempo pequeño también, ¿no? Delta T. Y del otro extremo también va a salir lo mismo, ¿no? Pero lo voy a calcular así, ¿no? Densidad por un volumen B2 del diferencial de B2, ¿no? O sea, aquí está saliendo un volumen diferencial B2 por el otro extremo. Muy bien, como la densidad es la misma, entonces se puede cancelar eso. Y al final voy a tener que el volumen, el diferencial de volumen que entró, va a ser igual al diferencial de volumen que salió, ¿no? Esto se conoce pues como digamos, eh, la ley de continuidad también, ¿no? Continuidad, ecuación de continuidad muchas veces se usa, ¿no? El volumen que entra es igual al volumen que sale, ¿no? Esa es una ley de continuidad, se le llama. Muy bien, entonces estamos concluyendo que el volumen que entró es igual al volumen que salió. Fíjense, el volumen que entró
es más angostito que el volumen que salió, ¿no? El volumen que salió es más ancho. Tienen diferente longitud. El volumen que entró tiene longitud delta x1 y el volumen que salió tiene longitud delta x2. Tienen diferente área, ¿no? Son como cilindros, ¿no? Con diferente área y diferente altura. Muy bien, entonces vamos a sustituir el cálculo de esos volúmenes diferenciales. Bueno, el volumen que entró es, pues, el volumen de este cilindro, ¿no? En el extremo 1. El cilindro tiene área S1, entonces va a tener un volumen S1 por su altura del diferencial X1, ¿no? Y el otro extremo, lo mismo, ¿no? Tiene un área S2 por un diferencial X2, ¿no? Sería el volumen de un cilindro diferencial, ¿no? De altura diferencial X2, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos esta fórmula. Esta fórmula la vamos a dividir en ambos lados por ese diferencial de tiempo, ¿no? Por ese intervalo de tiempo que está durando todo ese proceso. Y si nosotros hacemos eso, inmediatamente nos vamos a dar cuenta de lo que aparece ahí, ¿no? Diferencial de x1 sobre tiempo, diferencial de x2 sobre tiempo. ¿Eso qué cosa es? Bueno, sabemos que eso es velocidad, ¿no? Entonces yo tengo velocidad 1, tengo velocidad 2. Correcto. Y finalmente tengo esta fórmula que está marcada, ¿no? Esta fórmula que está resaltada, se conoce como ecuación de continuidad, ¿no? El área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, ¿no? Velocidades del líquido que está entrando y el líquido que está saliendo, ¿no? Esa es una ecuación de continuidad, se conoce. Bueno, me dan datos, entonces yo puedo usar esta ecuación de continuidad y sustituir, ¿no? Por ejemplo, me dan que la velocidad con que está entrando es de 4 metros. Entonces puedo sustituir. Y entonces también sé las áreas, ¿no? El área de un extremo es 0.02 y el área del otro extremo es 1.2, ¿no? Entonces ya tengo todos los datos, de ahí puede salir la velocidad 2, ¿no? Que sale 0.06 metros por segundo. Muy bien, vasos comunicantes. También esto habíamos hablado en clase, ¿no? Sin importar la forma, el grosor, ¿no? El volumen. Un estudiante me preguntó, ¿no? Si depende del volumen en la presión. La presión en los líquidos solo va a depender de la altura, ¿ya? Entonces, como todos están a la misma altura, la presión acá en la base es la misma para todos, ¿no? Tienen todos la misma altura. Bueno, estos temas también ya lo habíamos visto. Mecánica de fluidos, ¿no? Ya habíamos visto que la presión atmosférica es la presión de la atmósfera, ¿no? De toda la atmósfera del aire, ¿no? Siempre hay que considerar que el aire es un fluido y que pues tiene una presión, ¿no? Nosotros a nivel del mar soportamos una presión atmosférica, ¿no? Manométrica se va a referir solamente a la presión, pues ya habíamos mencionado, debido a la columna mismo del líquido, ¿no? Solamente debido a la columna de altura del líquido, ¿no? Sin considerar la presión externa. Y la presión absoluta, pues va a ser toda la presión, ¿no? La presión debida al líquido, ¿no? Debida al líquido, la presión debida a la columna Y del líquido, más la presión externa, que es la presión atmosférica, ¿no? O sea, toda presión se llama presión absoluta. Muy bien. Habíamos visto también esto que era un manómetro abierto, un manómetro cerrado. ¿Para qué sirven estos manómetros? Pues para medir la presión, ¿no?
acá que se puede medir con estos manómetros, la presión de un gas en esta ampolla, ¿no?, circular. Acá tienes una ampolla, una esfera, ahí tienes un gas. Entonces con eso se puede medir la presión de ese gas, ¿no? Por ejemplo, aquí la presión del gas va a ser la presión en el punto M. La presión en el punto M va a ser igual a la presión en el punto N, ¿no? Debido al principio de vasos comunicantes, ¿no? Como están a la misma altura, entonces tienen la misma presión, ¿no? M y N están a la misma altura, entonces se puede calcular la presión en M igualando a la presión en N, ¿no? Y la presión en N evidentemente va a ser la presión de todo lo que está arriba de N, ¿no? Todo lo que está arriba de N es esta columna de líquido más la presión atmosférica, ¿no? En el otro caso es igualito, solamente que como el tubo está cerrado, ya no hay presión externa, ¿no? Entonces solamente sería la presión debido al líquido. Bien, vamos a ver una aplicación aquí. Yo tengo un manómetro, ¿no? Tengo un gas, se muestra. Entonces, dice, contiene aceite, agua y mercurio, ¿no? Ahí está indicado, con colores, y está indicado, ¿no? Las alturas, las columnas, ¿no?, cuánto valen. Entonces me piden la presión absoluta en el fondo del tubo, ¿no? ¿Qué presión hay en el tubo de 9 centímetros debajo de la superficie libre? O sea, la presión debida solamente al agua, ¿no? De 9 centímetros. Y la presión absoluta que tiene el gas. ¿Y qué presión manométrica tiene el gas? Bueno, esta parte creo que... Bueno, acá hay un error, aceite. No sé por qué escribe aceite, pero bueno. Bien. Entonces el problema es simple, ¿no? Solamente hay que hacer cuentas. ¿Cuál va a ser la presión en el fondo del tubo? Tú puedes escoger cualquier columna, ¿no? Pero como no sé la presión del gas, pues voy a escoger la columna eh, que está abierta, ¿no? La columna abierta voy a escoger. Entonces, la columna abierta tiene una presión que es debida al mercurio, debido a los 15 centímetros de mercurio, más una presión debido a los 9 centímetros de agua. Y más una presión externa, ¿no? Porque está abierto. Esa presión externa es la presión de la atmósfera, ¿no? Entonces, en el fondo del tubo voy a tener, ¿qué cosa? Agua, mercurio, más atmósfera, ¿no? El agua tiene 9 centímetros, claro, trabajando en sistema internacional de unidades. El mercurio va a tener 15 centímetros, ¿no? Como me indica. Y la atmósfera, pues ya sabemos que vale, ¿no?, 100 kilopascales aproximadamente ¿no?, su presión, ¿no? Es aproximadamente 100 kilopascales. Bien, si tú haces las cuentas, entonces, ¿no?, de la presión va a salir 120 kilopascales, ¿no? Entonces se ha hecho en el agua, en el mercurio, ¿no? Densidad del agua, gravedad, altura. Densidad, gravedad, altura, ¿no? La densidad del agua es 1000 en el sistema internacional. La densidad del mercurio es 13.600, ¿no?, en el sistema internacional. Bien. Segundo, me piden la presión 9 centímetros bajo el agua. O sea, me están pidiendo la presión debido a la columna de 9 centímetros, ¿no? En ese punto donde se une el mercurio con el agua. Bueno, ¿cuál va a ser la presión en ese punto? Va a ser debido a 9 centímetros más la presión externa, ¿no? Bueno,
Entonces sería agua más atmósfera, ¿no? Todo lo que está arriba de ese punto es agua y atmósfera. ¿Qué hay? Bien, hay una densidad de 1000, una gravedad 9.8 y una altura de 9 centímetros, ¿no? Multiplicamos y acá le sumamos la presión de la atmósfera, ¿no? Que son 100 kilopascales. Bueno, me va a salir 101 kilopascales, ¿no? No es mucha la presión. Bien, eso sería. Finalmente me piden la presión del gas. ¿Cuál va a ser la presión del gas? Bueno, yo sé que la presión del gas tiene que ser igual, ¿no? ¿A qué? ¿Cómo podría calcular la presión del gas? ¿No? ¿Se acuerdan que yo calculé la presión en el fondo, no? Entonces, cuando calculé la presión en el fondo, yo podía escoger cualquier rama, ¿no? Del tubo en U. Yo escogí la rama abierta, pero podría haber escogido también la rama cerrada donde está el gas. Entonces vamos a hacer eso, vamos ahora a escoger la rama cerrada donde está el gas para calcular la presión del gas justamente. Entonces si yo hago eso, la presión en el fondo tendría que ser igual a la presión de 5 de mercurio, más 5 de agua, más 7 de aceite, más la presión del gas, ¿no? Eso tendría que ser. Bien. A ver, a ver. Creo que aquí ha habido un error pequeño, ¿no? Vamos a ver. A ver cómo corregimos. Porque se supone que debería tener la presión del gas, ¿no? Igual al aceite más agua más mercurio. Me faltó sumarle 5 centímetros de mercurio, ¿no? Acaso lo he considerado. Mm, a ver, a ver, a ver. A ver, tenemos que corregir esto. A ver, vamos a poner... Un ratito. Bien, vamos a continuar. Entonces había un pequeño error. Bien. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí. A ver, un momento. Bien, estamos aquí entonces queriendo hallar la presión del gas. Entonces yo me había confundido y no había considerado estos 5
centímetros acá abajito de mercurio, ¿no? Que hay que considerar, aunque no se puede confundir, pero hay 5 centímetros aquí, ¿no? Porque yo he calculado la presión en el fondo, pues, ¿no? Entonces iba a calcular la presión en el fondo, bueno, ya la calculé, pero iba a usar la misma ecuación para la presión en el fondo debido al peso de lo que está encima, ¿no? Lo que está encima, en la parte izquierda, pues 5 centímetros de mercurio, que me había olvidado de ponerle, 5 centímetros de agua, 7 centímetros de aceite y el gas, ¿no? Eso es todo lo que está encima. Bien, entonces, la presión del gas, ¿no? Más la presión del aceite, más el agua, más el mercurio, todo eso es lo que está encima, ¿no? Entonces, todo eso va a ser la presión en el fondo. Acá ya estoy considerando 5 centímetros, ¿no? 0.05 metros de mercurio, ¿no? Bueno, haciendo los cálculos me sale la presión del gas, ¿no? 112.2 kilopascal. Ahora me piden la presión manométrica. ¿Qué cosa es la presión manométrica? Simplemente es la presión del gas menos la presión atmosférica, ¿no? Que yo estoy considerando 100 kilopascales la presión atmosférica. Entonces me va a salir 12.5 kilopascal la presión manométrica del gas, ¿no? Muy bien, eso sería la presión manométrica del gas. Bueno. Bueno, en clase también ya habíamos explicado el principio de Arquímedes, ¿no? Es una fuerza de flotación que todo cuerpo, ¿no? Posee cuando se sumerge en un líquido. Y bueno, simplemente esa fuerza es densidad de líquido, gravedad, por el volumen que se sumerge, ¿no? Si está parcialmente sumergido, solo se toma en cuenta el volumen que está sumergido, ¿no? Muy bien, entonces esta es la parte que faltó explicar en clase, ¿no? Un poco de electrostática. Realmente son un montón de temas, recién me estoy dando cuenta, son un montón de temas y pues en 2 horas a la semana no da tiempo para abarcar tantos temas, pero creo que se debe hacer lo más puntual posible, ¿no? Problema, digamos, poco teoría y una aplicación, ¿no? Teoría y aplicación. Bien, entonces, ya como para terminar eh, esta unidad, viene este tema que es electrostática, ¿no? Ya, ¿qué es electrostática? Pues el estudio de las interacciones entre cargas eléctricas, ¿no? ¿Qué es una carga eléctrica? Pues es una propiedad fundamental, ¿no? De la materia. Nosotros podemos ya ver que lo más fundamental que es un átomo, por ejemplo, ¿no? Ya si tienen cargas eléctricas, ¿no? Esta carga eléctrica es la de un electrón, por ejemplo, ¿no? Y el centro del átomo hay protones, ¿no? Que tienen carga positiva. Entonces, debido a las cargas eléctricas, ¿no? Electrón, protón, pues existen los átomos, ¿no? Los átomos que forman luego las moléculas, y las moléculas son la base de la vida, ¿no? Los átomos son la base de nuestro planeta, ¿no? Bien. Es una cantidad, bueno, la carga eléctrica es una propiedad extensiva, ¿no? Es decir, cuando más, eh, digamos, ¿por qué extensiva? Porque es algo que se puede ir acumulando, digamos, ¿no? O sea, cuanto más cargas eléctricas tengo, yo puedo sumar todas esas cargas, ¿no? Es aditiva, digamos, tengo muchos electrones
en un cuerpo y bueno, toda la carga eléctrica total va a ser la suma de toda la carga de los electrones. ¿Cuánto es la carga de un electrón? 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? Con carga negativa. Bien. Posee polaridad. Bueno, es una propiedad importante, ¿no? Hay una carga negativa, hay una carga positiva. Y bueno, lo de cargas opuestas se atraen, ¿no? Positivo atrae lo negativo, ¿no? Y entre cargas del mismo signo, pues se repelen, ¿no? Acá hay un grafiquito. Mismo signo, se repelen. Signos diferentes se atraen, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos mencionar sobre la carga eléctrica? Bueno, la unidad de medida es el coulomb, ¿no? Se utiliza la letra C, ¿no? Muy bien. Distribución de carga eléctrica. Pues la carga eléctrica se puede distribuir de distintas maneras, ¿no? Se puede distribuir en volúmenes en el espacio, se puede distribuir en una superficie, o se puede distribuir en una línea, ¿no? En un cable, en una línea, ¿no? Bueno, hay entonces diferentes formas de cuantificar la concentración de esa carga eléctrica, ¿no? Hay una carga eléctrica que se puede cuantificar o de una manera, digamos, en el volumen, entonces puede calcular una densidad de carga, ¿no? Puedo medir cuánta carga tengo por unidad de volumen, ¿no? Eso sería densidad de carga. Si yo puedo, en otro caso, ¿no? En una superficie, si yo tengo cargas en una superficie, yo puedo medir también cuánta carga hay por unidad de área, ¿no? Eso se llama distribución superficial, ¿no? Sigma. Y también se puede hacer lo mismo para una línea, ¿no? Entonces, si quisiera saber cuál es la distribución de la carga en una línea, en un cable, por ejemplo, pues puedo medir esto, ¿no? Puedo medir cuánta carga hay por unidad de longitud, ¿no? Lambda. Muy bien. Ahora vamos a ver la ley de Coulomb, que es lo más importante de esta parte, ¿no? La ley de Coulomb es algo bien sencillo. La ley de Coulomb me va a dar una fórmula para yo poder calcular cuál es la fuerza de atracción o repulsión eléctrica, ¿no? Como sabemos, pues, si yo tengo una carga Q1, a ver un momento, ya si yo tengo una carga Q1 y una carga Q2, ¿no? Diferentes cargas, pues la fuerza eléctrica va a ser el producto de cargas por la constante K dividido entre la distancia de las cargas elevado al cuadrado, ¿no? Esta es la formulita que se usa. Bien, esa constante tiene un valor, ¿no? Se puede poner también de esta forma 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿no? Sí, se puede poner de esa forma, pero al final de cuentas, ¿no? Lo que nos interesa es el valor de la carga, ¿no? Perdón, de la constante. La constante va a ser 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre centímetro sobre coulomb cuadrado. Ese va a ser el valor de la constante, ¿no? Como sabemos, bueno, si tengo cargas diferentes, signo, se atraen, ¿no? Si tienen signos iguales, se van a repeler. Entonces, eso es importante para saber cómo dibujar la fuerza, ¿no? Si la fuerza es atractiva, pues tengo que dibujar la fuerza en dirección hacia la otra carga, ¿no? Si la fuerza es repulsiva, tengo que dibujar la fuerza en dirección opuesta, ¿no? A las cargas. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, ¿no?
Principio de superposición. Este principio me va a permitir cuantificar cuál es la fuerza debido a distintas cargas. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que tenemos la carga Q1, la carga Q2 y la carga Q3. Yo quiero calcular cuál es la fuerza de interacción total sobre la carga Q0. Acá hay una carga Q sub 0. Entonces, por ejemplo, si yo cojo Q1 y Q0, pues va a haber una fuerza F1, ¿no? Debido a Q1. Pero también hay una fuerza F2 debido a Q2 y así hay una fuerza Q3 debido a una fuerza F3 debido a Q3. Entonces hay tres fuerzas debido a cada una de esas cargas, ¿no? Diferentes. Entonces, ¿qué se debe hacer para calcular la fuerza? Pues se debe sumar, ¿no? Podemos sumar esas fuerzas. Ese es el principio de superposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, para calcular la fuerza la fuerza en Q0, ¿no? En la carga Q0. ¿Cuál es la fuerza en la carga Q0? La fuerza en la carga Q0 va a ser K Q0 por Q1, o sea, debido a la fuerza, perdón, debido a la carga Q1 sobre R1 al cuadrado y U1, ¿no? ¿Qué cosa es este U1? U1 va a ser nada más el vector unitario, ¿no? Este vector unitario me va a dar la dirección, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que pues, son vectores con los que estamos trabajando. Entonces, tenemos que tener en cuenta la dirección, ¿no? No es la misma dirección, son diferentes direcciones. Lo mismo para Q2, ¿no? Q2 tiene su fuerza sobre Q0, pero tiene otra dirección, ¿no? Está apuntando en otra dirección. Igualito Q3 está apuntando en otra dirección. Muy bien. Campo eléctrico. ¿Qué cosa es el campo eléctrico? Bueno, si tú lo quieres ver, el campo eléctrico nada más es que tú tengas la fuerza dividido entre la carga, ¿no? ¿Qué carga? La carga donde tú quieres calcular el campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular el campo eléctrico en un punto donde está una carga Q0, entonces tengo que dividir la fuerza sobre esa carga Q0 entre esa carga Q0, ¿no? Nada más. Y me va a quedar algo así, ¿no? Por ejemplo, si tuviese que calcular el campo eléctrico debido a una carga Q mayúscula en un punto donde está la carga Q sub 0, pues me va a quedar algo así, ¿no? K multiplicado por Q grande, Q mayúscula, entre la distancia entre las cargas, todo eso multiplicado por el vector unitario, ¿no? El vector unitario más que todo solamente sirve para saber en qué dirección estoy trabajando, ¿no? Bueno, eso sería el campo eléctrico, ¿no? Formalmente tiene una definición, pues que es la fuerza por unidad de carga que se ejerce a una carga de prueba en cualquier punto, ¿no? Esa carga de prueba tiene que ser una carga pequeña. ¿Cuál es la carga de prueba aquí? La carga Q0, ¿no? Esa es la carga Q0. De modo que no afecta el campo eléctrico. Bueno, eso más que todo es una definición formal, pero si tú quieres calcular el campo eléctrico, nada más tienes que dividir la fuerza entre la carga, nada más, ¿no? Te olvides de todo. Bueno, el campo eléctrico, pues en el espacio se puede graficar, ¿no? Se puede graficar como líneas, ¿no? Líneas con una dirección, líneas de fuerza se le va a llamar, ¿no? En cada punto de esa línea de fuerza hay un campo eléctrico, ¿no? Y el campo eléctrico, como sabemos que es un vector, pues es tangente a esas líneas, ¿no?
Bien, vamos a ver unas aplicaciones entonces para que quede más claro. Por ejemplo, aquí me están pidiendo calcular la fuerza sobre la carga Q o 8 microcoulombs, ¿no? La fuerza sobre la carga de 8 microcoulombs. Entonces se trata de 3 cargas que están distribuidas en un triángulo equilátero, ¿no? Del lado 6, 0.6 metros. Entonces vamos a calcular cuánto vale la fuerza. Bien, la primera fuerza sería debido a la carga de 3 microcoulomb acá abajo, ¿no? Fíjense, tienen signos iguales. Entonces la fuerza va a ser repulsiva, ¿no? Entonces tengo que dibujar la flechita hacia afuera, ¿no? Esa va a ser la fuerza F1. Reemplazo los datos. La constante multiplicada por el producto de cargas, 3 microcoulomb por 8 microcoulomb, ¿no? Recuerda que micro es 10 a la menos 6, dividido entre la distancia al cuadrado, ¿no? Como es un equilátero, todos los lados son 0.6, entonces la distancia es 0.6 al cuadrado, ¿no? Entonces facilito, haces los cálculos y esto te va a salir 0.6. Muy bien, ahora, ahora tengo que calcular la fuerza debido a la otra carga, ¿no? La otra carga vale 4 microcoulomb, está acá abajo. Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer? Ya, primero tengo que dibujar cómo es la fuerza, cuál es el vector, ¿no? Hacia dónde está apuntando. Como sé que son cargas de diferentes signos, entonces la fuerza va a ser atractiva, ¿no? Hay atracción. La fuerza es hacia adentro, ¿no? Acá está hacia adentro, F2. Muy bien. Entonces igualito, ¿no? Reemplazo en la fórmula, constante, 9 puntos por 10 a la 9. Producto de cargas, 4 microcoulomb, 8 microcoulomb. Y abajo la distancia al cuadrado, ¿no? 0.6 al cuadrado. Todo eso me va a dar 0.8 newton. Entonces ya tengo dos fuerzas con diferentes módulos en diferentes direcciones. ¿Qué debo hacer para hallar la fuerza total en 8 microcoulombs? Tengo que sumar, ¿no? Entonces vamos a dibujar. Acá tengo 0.6 newton, acá tengo 0.8 newton. Esos son vectores. ¿Qué ángulo tienen entre sí? Si tú te das cuenta, un vector, ¿no? Y el otro vector están afuera de este triángulo equilátero, ¿no? Entonces, debido a eso, el ángulo, pues, interior es 60 grados y el ángulo exterior tiene que ser 120 grados, ¿no? Muy bien, entonces, necesariamente este ángulo interior aquí de los vectores es 120 grados. Entonces, yo puedo calcular el módulo de la fuerza resultante, ¿no? O sea, de la suma de fuerzas. Para eso, pues, puedo utilizar la ley de cosenos, ¿no? El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, más 2 veces el producto del primero por el segundo, por el coseno del ángulo. Eso se llama la ley de cosenos y sirve para calcular el módulo de la fuerza resultante de dos vectores, de la suma de dos vectores, ¿no? Entonces, eso es algo básico. Y ustedes pueden calcular, ya se los dejo ahí de tareita para que terminen esto, ¿no? ¿Cuánto sale? Bien, ahora vamos a ver un ejercicio para calcular el campo eléctrico, ¿ya? Bien. A ver, vamos a ver el ejercicio. Sobre los extremos de un segmento AB de 1.2 metros, ¿no? O sea, tengo un segmento, mide 1.2 metros de longitud. Se fijan dos cargas. ¿Ya? La parte de abajo, lo que yo he hecho acá abajo es ya el desarrollo del problema, ¿ya?
concéntrense más en la lectura del problema. El problema no tenía gráfico, y el problema solo era texto. El grafiquito de acá abajo yo lo he hecho como parte de la solución. Entonces, hay dos cargas, ¿no? En cada extremo. En un extremo tengo 0,50 nanocoulomb y en el otro extremo tengo 8 nanocoulomb. ¿Qué cosa es un nanocoulomb? Nano es 10 a la menos 9, ¿no? Muy bien. Sobre el punto B, muy bien, entonces dice, en el segmento, dentro del segmento se va a ubicar un punto P sobre el segmento, ¿no? De modo que el campo eléctrico en ese punto P tiene que estar en equilibrio. ¿A qué se refiere que esté en equilibrio? Significa que, pues, digamos, podría ser, ¿qué cosas cuando algo está en equilibrio? Cuando las fuerzas suman cero, ¿no? Eso significa equilibrio, ¿no? En mecánica, cuando tú usas las condiciones de equilibrio, significa que la fuerza total es cero, ¿no? Pero vamos a ver paso a paso, ¿ya? Primero vamos a calcular el campo eléctrico debido a la carga. Fíjate, ambas cargas tienen signo positivo, ¿no? Ambas tienen signo positivo. Entonces podemos calcular primero ubicar un punto, podemos primero ubicar un punto cualquiera dentro del segmento, ¿no? Acá yo le he graficado, lo he puesto P, ¿no? Un punto cualquiera. Entonces yo puedo poner entonces, en ese punto P, ¿cuánto va a ser el campo eléctrico debido a 0,5 nanocoulomb, ¿no? Como yo no sé dónde está ese punto P, yo puedo decir, bueno, ese punto P está a una distancia de X metros respecto de 0,5 nanocoulomb, ¿no? Entonces yo le he puesto X acá. Como yo sé que todo vale 1,2 metros, entonces la parte que faltaría tendría que ser 1,2 menos X. Claro, ¿no? Y así todo, si tú lo sumas todo, pues te va a dar nuevamente 1,2. Bien, entonces ya estoy usando una variable que no conozco, un X cualquiera. Entonces ahora yo puedo calcular el campo eléctrico debido a 0,5 newton, perdón, 0,5 nanocoulomb en el punto P. Entonces, como es una carga positiva, escucha bien, como es una carga positiva, el campo eléctrico va a ser en dirección hacia afuera, ¿no? Y acá está, acá he graficado, acá he escrito E1, ¿no? E1 es un vector que está apuntando hacia afuera de la carga de 0,5 nanocoulomb. Ya está apuntando hacia afuera de la carga de 0,5 nanocoulomb. Entonces, ¿cuánto va a ser ese campo eléctrico E1? Ya sabemos que es la constante multiplicado justamente por 0,5 nanocoulomb. Todo eso dividido entre la distancia, ¿no? ¿Cuánto es la distancia? No la conozco y le he puesto X, ¿no? Es un X cualquiera. Entonces, X al cuadrado. Bueno, lo puedo simplificar un poquito más esto y me va a salir 4,5 dividido entre X al cuadrado. Muy bien. Ahora me falta calcular el campo eléctrico, pero debido a la carga de 8 nanocoulomb, ¿no? A la carga de 8 nanocoulomb. Muy bien, en el punto P, entonces yo voy a calcular ese campo eléctrico. Igualito, ¿no? Escucha bien. La carga aquí es positiva, entonces si es positiva, el campo eléctrico apunta hacia afuera de la carga, ¿no? Hacia afuera. Si tú ves un problema y tiene carga
negativa, entonces el campo eléctrico va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia adentro, ya, hacia adentro. Entonces ten cuidado ahí, ya. Si la carga es positiva, el campo apunta hacia afuera. Si la carga es negativa, el campo apunta hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de la carga. Muy bien. Entonces hay que tenerlo en cuenta esto, ¿ya? Entonces acá también es positivo 8 nanocoulomb. Entonces fíjate, yo he dibujado el vector campo hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera de la carga de 8 nanocoulomb, ¿ya? Bien, entonces el campo eléctrico E2, ¿no? Y le he puesto E2, es la constante, justamente multiplicado por la carga de 8 nanocoulomb dividido entre la distancia, ¿ya? ¿Cuánto es esa distancia? Es 1.2 menos x, ¿no? 1.2 menos x. Todo eso al cuadrado. Lo he simplificado, me queda eso, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjate bien, tengo dos campos eléctricos. Uno que apunta en un sentido y el otro que apunta en el sentido opuesto. E1 y E2. Como yo quiero que haya equilibrio en ese punto, esos dos vectores tienen que equilibrarse, ¿no? Es decir, tienen que tener el mismo tamaño. De modo que como uno está en un sentido y el otro está en el otro sentido, al sumarse ambos campos eléctricos, el resultado va a ser cero, ¿no? No va a haber un valor, sino va a ser cero. En otras palabras, ¿no? Los campos eléctricos en módulo, nada más en módulo, tienen que tener el mismo tamaño, ¿no? Claro, porque uno apunta en un sentido, digamos más 5, y el otro apunta en otro sentido, ¿no? Menos 5. Tienen el mismo módulo, 5, 5, ¿no? Pero uno apunta en un sentido, más 5, y el otro apunta en el otro sentido, menos 5. Entonces, si sumas, menos 5 más 5, 0, ¿no? Se va a anular, o sea, va a estar en equilibrio en ese punto. Entonces, los módulos tienen que ser iguales. ¿Cuántos son los módulos? Bueno, ya lo habíamos calculado en la transparencia anterior. 72 sobre todo eso al cuadrado, 4.5 sobre x al cuadrado, ¿no? Entonces eso de ahí tiene que ser igual. Entonces hago la igualdad y a partir de ahí ya puedo calcular x, ¿no? Acá simplemente operado, he pasado x todo a un lado. Acá le puedo sacar raíz cuadrada a todo. A un lado le saco raíz cuadrada, al otro también. Y ya queda una ecuación lineal para hallar x, ¿no? Si tú haces las cuentas, ¿no? Puedes calcular x. X te va a salir 0.24. Muy bien, eso sería todo, muchachos. Gracias por su atención. Me despido de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Una cosita antes de despedirme. Voy a parar aquí un ratito. Quería mencionarles algún alcance sobre el producto académico, ¿ya? Sobre el producto académico. Les voy a dar un alcance en un ratito. A ver. Bien, muchachos, quería darles un alcance sobre el producto académico, que siempre hay preguntas de que el profesor ayúdenos, explíquenos, etcétera, etcétera. Bien, el producto académico está sencillo, ¿no? No está muy difícil. Acá está la rúbrica de evaluación, son los criterios con los que se evalúa el alumno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el alumno resuelve todo bien, pero se equivocó en el cálculo final, no le salió la respuesta correcta, bueno, tiene sus 3 puntos por problema. Pero si hizo todo bien y el resultado final, bueno, también le coincidió. Bueno. Muy importante, muchachos, ustedes son
son, ¿cómo se llama? Tienen que ser responsables de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, no se estén engañando, tienen que intentarlo, por lo menos, tienen que ser sinceros, ¿no? En sus intentos de resolver este producto académico, ya que no está muy, que no es difícil, pero tienen que hacerlo, ¿ya? Así es como ustedes aprenden, ¿no? A hacer un problema. Ah, no me sale, pero lo sigo intentando ya hasta que me salga, pues. Pueden ver ejercicios tipo la guía de trabajo que les he mencionado, hay bastantes ejercicios resueltos. No he querido resolver los mismos ejercicios, sino trato de resolver en clase otros ejercicios, ¿no? Para que ustedes justamente tengan en esa guía de trabajo, pues, más ejercicios que pueden ver cómo se resuelven y aprender, ¿no? Bueno, entonces ya habíamos dado un alcance sobre estos ejercicios de movimiento armónico, ¿no? Creo que ya se entendió cómo calcular, pues, la amplitud. Es bien sencillo, ¿no? La amplitud es el tamaño, ¿no? Máximo de la onda, digamos, desde el cero, ¿no? Y el periodo, pues hay varias formas, ¿no? Puedes calcular el periodo de un extremo a un extremo de más grande. Que ¿no? Menos 2. Bueno, ¿cómo yo podría calcular? Ya, por ejemplo, si yo quiero calcular en menos 2Q, debido a menos Q, ¿cuál sería la fuerza? Como son signos iguales, acá va a haber una repulsión, ¿no? Ya está, entonces esa sería una primera fuerza, ¿no? De repulsión. Ahora, debido a la otra carga más Q que tengo acá en el otro extremo, y acá tengo menos 2Q, ¿cuál sería la fuerza? Es una fuerza. ¿Qué pasó? Ahí, ahí, ¿qué pasó? Muy bien, entonces, debido a la carga de más Q que está aquí, y acá tengo una carga de menos 2Q, entonces va a ser una fuerza atractiva, ¿no? Entonces tengo que dibujar el vector en esta dirección, ¿no? Muy bien. Ahora hay otro vector debido a más 2Q. En este caso voy a tener atracción también, ¿no? Entonces tengo que dibujar el vector en ese sentido. Ya está, ¿no? Entonces ahí tengo los vectores en los sentidos correctos, ¿no? Repulsión, atracción, atracción, ¿no? Ya está. Entonces, yo puedo calcular los módulos de cada vector y podría yo después sumar primero vector a vector, ¿no? Podría sumar estos dos vectores primero, hallar el módulo
O también podría hacer lo siguiente, ¿no? Que sería, creo que algo mejor. Mi recomendación sería así, ¿no? Que ustedes calculen primero el módulo de este vector de aquí. No, ustedes tienen que calcular pues el módulo de todos, ¿no? El módulo de este vector, de este vector, de este vector, ¿no? Eso se puede hacer fácilmente. Entonces, lo que ustedes podrían hacer es descomponer este vector que está en diagonal y lo pueden descomponer en las componentes perpendiculares, ¿no? ¿Correcto? Ustedes saben que cualquier vector que ustedes tengan, ¿no? Cualquier vector que ustedes tengan, si ustedes tienen un vector así, por decir, ¿no? Este vector, por ejemplo, yo lo puedo descomponer en componentes perpendiculares, ¿no? Lo puedo descomponer en una componente horizontal y lo puedo descomponer en una componente vertical, ¿no? Y entonces al descomponer, lo que estoy haciendo es sustituir este vector diagonal, lo elimino y lo sustituyo por un vector horizontal y por un vector vertical, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes podrían hacer aquí, ¿no? Este vector diagonal, sustituirlo por su componente vertical y su componente horizontal, ¿no? Eso seguramente ustedes saben hacer, ¿no? Y luego, pues podrían sumar, ¿no? A este vector que ya está en la diagonal y a este vector que ya está en la horizontal. Entonces ya tendrían una forma más fácil de hacer las cuentas, ¿no? Ya podrían sumar en la horizontal. ¿Qué vector me va a quedar, no? Sumo estos dos vectores horizontales. Y en la vertical, ¿qué vector me va a quedar, no? Sumo estos dos vectores en la vertical, ¿no? Que uno está en sentido opuesto del otro. Entonces va a quedar un vector, una resta, ¿no? Va a ser una resta. Al final me va a quedar algo así, ¿no? Me va a quedar un vector así. Voy a ponerlo aquí, un vector en este sentido. Y me va a quedar una componente vertical, ¿no? O de repente sale hacia abajo, no sé, pues, no sé hacia dónde sale. De repente sale hacia abajo, ¿no? Dependiendo de cómo sea esta suma en la vertical, ¿no? Que la verdad es una resta, ¿no? En la vertical. Entonces, no sé cómo salga. Pero ya tienes componentes vertical y horizontal y finalmente, pues ya puedes calcular usando el teorema de Pitágoras nada más, podrías calcular la resultante, ¿no? ¿Cuánto vale el módulo resultante? ¿Cuánto sería el módulo resultante? Pues ya podría ser este de aquí, ¿no? Usando Pitágoras, ¿no? Usas Pitágoras y pues calculas, ¿no? Cuánto vale el vector resultante, ¿no? Entonces sería una recomendación. Aquí, ¿qué me piden? El último problema dice, tres cargas puntuales están separadas, como se muestra en la figura. Encuentra el campo eléctrico neto que producen tales cargas en el punto A y en el punto B, ¿no? Algo parecido a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué te piden? Te piden que calcules en el punto A, por ejemplo, cuál es el campo eléctrico, ¿no? Entonces tú
debes dibujar los vectores, ¿no? Debes dibujar los vectores, por ejemplo, en el punto A, debido a la carga de menos 6 nanocoulomb. ¿Cómo va a ser el vector? Acuérdate bien, si es negativa la carga, el campo tiene que ser hacia adentro ya, hacia adentro, o sea, apuntando hacia la carga negativa, ¿ya? Entonces voy a dibujar el campo hacia adentro, ¿no? Apuntando hacia la carga negativa. Eso es debido a menos 6 nanocoulomb. Y si yo quiero calcular debido a 12 nanocoulomb, ¿cómo sería? Debido a 12 nanocoulomb, debido a 12 nanocoulomb, pues fíjate 12 nanocoulomb ¿cómo es? Es una carga positiva. Entonces, si es positivo, sale. Ya si es positivo, sale. Si es negativo, entra, ¿no? Entonces, positivo sale de 12, ¿no? Entonces, dibujo un vector saliente. Está saliendo ya. Entonces, yo tengo dos vectores. Uno que está entrando a menos 6 y uno que está saliendo de 12. Finalmente, tengo una carga de menos 10. ¿Cómo es menos? Es negativo, ¿no? Menos. Entonces tiene que entrar. Tiene que entrar. Ahí otra vez. Bien, entonces menos 10 es negativo. Tiene que entrar hacia menos 10. Entonces dibujo un vector que entra hacia menos 10, ¿no? Entra hacia menos 10. Entonces yo tengo mis tres vectores que representan el campo eléctrico en el punto A, ¿no? Bien, entonces moraleja, si es negativo, entra hacia el negativo. Si es positivo, sale del positivo, ¿no? Así se dibujan los campos eléctricos. Bueno, acá tendrías que tener en cuenta pues las distancias, ¿no? El campo eléctrico es carga constante por la carga, por la distancia, ¿no? ¿Qué distancia hay de 6 hasta el punto A? ¿Qué distancia hay? Pues, ¿no? Si todo esto vale 30 y acá dice que vale 10, entonces acá habrá 20, ¿no? Entonces habrá 20, entonces usas 20. Y así, ¿no? Tienes que ver qué distancia, por ejemplo, del punto A a la carga de 12. 10, ¿no? Hay 10. Y del punto A a la carga de menos 10 hay 20, ¿no? Entonces así fácilmente puedes saber las distancias, tienes las cargas, ya puedes calcular los módulos de los campos eléctricos, ¿no? ¿Cuál va a ser el campo eléctrico en el punto A entonces finalmente? Finalmente, cuando ya hayas calculado los módulos, tienes que hallar el módulo, el vector resultante, ¿no? Como acá tienes dos, digamos así, apuntándose a la izquierda, entonces vas a tener un menos acá, ¿no? Un resultado menos, con signo menos. Y acá, como este está apuntando a la derecha, entonces un resultado con signo más, ¿no? Entonces digamos que acá te sale 1 y 1. Entonces tendrías menos uno, ¿no? Menos 2 acá. Y a la derecha te sale 2, digamos, o 3, por ejemplo. Entonces tendrías más 3, ¿no? Más 3, o sea, 3 a la derecha, menos uno a la izquierda, ¿no? Entonces tendrías menos 2
y más 3, ¿no? Y haces el resultante. El resultante te saldría 1, ¿no? Y eso nada más, ¿no? Igualito puedes hacer para el punto B, ¿no? Teniendo en cuenta las distancias que son diferentes. Muy bien, esa sería mi ayuda con respecto a la, al producto académico. Y bueno, ya estoy terminando por aquí. Pero no me olvide nada más. Creo que ya entonces la siguiente semana podríamos comenzar, pues, ¿no? Vamos a hacer un repaso de la unidad anterior. La siguiente semana ya haríamos un repaso de la unidad 1 y ya entraremos a la unidad 2, ¿no? Ya todo por mi cuenta. Muchas gracias. Y voy a estar colocando más cosas siempre ya en el foro. Muchas gracias. Hasta luego.